la situación que hoy se vive en la geopolítica internacional, muy tensa entre Donald Trump y Zelensky, donde vemos que acá Europa juega un papel muy importante. Y yo quiero preguntarle lo siguiente a Víctor para poder retomar nuevamente y ya vamos con Zully. Víctor, Donald Trump ha sido muy polémico, ha tenido muchos escándalos. Lo hablábamos ahora a propósito del libro también de un autor que tuvimos hace poco acá como invitado, de los escándalos políticos. Usted como padre de la neuropolítica, ¿cómo interpreta el comportamiento de Donald Trump? Porque es que está como salido de todo, está chocando con todo el mundo, ahora es con Europa, con China, con distintos jefes de Estado de América Latina. Usted como padre de la neuropolítica, ¿qué pasa en la cabeza de Donald Trump? Mira, es una situación muy importante y tratando de ligar un poquito lo que comentaba Zully, que es también muy importante, es simplemente el enfoque en que se le dan las cosas. Ahorita todo el mundo está muy enfocado a la polémica que está ocasionando Donald Trump. Sin embargo, el trasfondo de esto es meramente económico, en una guerra donde están tratando de que el dólar no vaya a perder el control global que tiene. Esto proviene desde 1800, pero en 1970, donde se convierte el dólar en una moneda fiat, es decir, una moneda meramente ficticia, donde su valor proviene de la cantidad de personas que lo utilizan y el poder militar que lo respalda, pero no hay un poder detrás, como por decirlo así, el oro. Y mientras tanto, hay otro grupo de países que se están reuniendo y han estado fortaleciendo sus reservas de oro. Entonces, al momento que llegamos a finales de 2024, ya se puede prever que en el 2025 iba a haber muchos cambios y unos cambios excesivamente polémicos. Mencionaste algo muy interesante, que es el papel de Europa. Europa ahorita está peleando por tener un papel dentro de esta nueva guerra mundial. Y no es hasta el día de ayer, domingo, que precisamente ya tratan de tomar un liderazgo, un papel protagónico dentro de esta novela que se está dirigiendo. Pero propiamente ahorita los tres jugadores es Estados Unidos, Rusia y China. Y curiosamente China es el que más callado ha estado. Entonces, y ahí, realmente te lo puedo resumir de esta forma. Y voy a utilizar el ejemplo de Zully poniendo mi libro en plataforma. Precisamente los códigos del éxito, deletreado de esta forma, habla precisamente acerca de la excitación neuronal que puede tener un gobierno, un político. O sea, Donald Trump está excitado. Ahorita está excitando a todo el mundo. Tú mismo lo acabas de mencionar. Todo el mundo está hablando acerca de él. Donald Trump es un Viagra. Está bueno para titular, ¿no? Ha logrado excitar a todo el mundo. Y ojo, sí, porque terminando de ligar las ideas, ahorita mencionaste del amor, pero cuidado, porque todo en esta vida se puede hacer ya sea con amor o con dolor. Sí. Aquí estamos viendo dos estrategias muy distintas, donde Donald Trump está utilizando el dolor para poder negociar con todos. Y mientras tanto, China, que es del que menos se está hablando, ahorita está utilizando el amor para conquistar a todo el mundo. El desenlace de esto va a ser sumamente interesante y hay que estar muy pendientes de ello. Zully Pinch Ramírez es máster de la Universidad Carlos III de Madrid en liderazgo político y social. Y estamos en un momento donde el derecho internacional humanitario se encuentra en una de las crisis más grandes de la historia. La Organización de las Naciones Unidas ha llegado incluso a ser declarada como organización terrorista por parte del señor Netanyahu de Israel. Y se ha desconocido su rol en muchísimos escenarios internacionales. ¿Cómo recuperar esa legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas, Zully, en un escenario tan complejo internacionalmente como el que estamos viviendo hoy? Bueno, desgraciadamente tenemos un escenario en donde está prevaleciendo
Y vuelvo yo al inicio, vuelvo al alma mater. Pienso que la política tiene que ser tiene que tener un propósito, tiene que tener una misión y una visión. Si la misión y el propósito es como en escenarios de Hispanoamérica, donde entran, y lo dice la historia, lo dicen las pruebas, lo dicen los procesos penales en los que están la mayoría de ex presidentes de Perú, pues están la mayoría privados de su libertad, porque se ha demostrado que no entraron por amor a nada, sino por amor a destruir, a robar, a enriquecerse ilícitamente, a hacer blanqueo de capitales, a hacer blanqueo de dinero. Entonces, es lamentable, nadie lo quiere decir, todo el mundo quiere maquillar, pero es que desgraciadamente se ha utilizado a la política, y decía un gran periodista de mi país que se llama César Hildebrand, a quien tuve el honor de entrevistar hace 20 años, él me dijo: la política es el refugio de los inútiles. Y tenía mucha razón, no todos, pero en su gran mayoría, al menos en Hispanoamérica, se están viendo esos ejemplos. Ahora, si nosotros tenemos como molde a Europa, tenemos que fijarnos primero qué está pasando con la Unión Europea, ¿no? Tenemos con la salida con el Brexit y la salida de Inglaterra, no sabemos si fue lo más inteligente o lo menos inteligente. Yo creo que fue una salida sabia, porque si tú estás dentro de una Unión Europea, y ahí voy a vincular otra vez al trilema de Rodrik. Rodrik decía: un país tiene que tener soberanía nacional, tiene que tener democracia, o tiene que tener un lugar predominante en el mercado. Entonces no puedes tener las tres cosas y tenías que escoger dos. Por eso era el trilema de Rodrik. Pero cuando tú dependes, como en la Unión Europea, de un matriz, tú no eres tan independiente. Es decir, tú no tienes una soberanía nacional. ¿Eso es malo, eso es bueno? Pues ha llegado la duda de decir: ya no se sabe, porque si los países de América, hablo específicamente de Perú, que sí tienen autonomía y además soberanía nacional, mira cómo estamos en la podredumbre de corrupción a la que hemos llegado, desgraciadamente. Entonces aquí por lo menos hay un eje de control, acá por lo menos hay entidades que van a fiscalizar a los líderes políticos, ¿no? Pero con tu pregunta y bajo lo que estamos viendo, que no importa mucho la paz, no importa mucho la vida, no importa mucho este amor humanitario, pues vuelvo al origen. ¿Dónde está el amor en los funcionarios públicos? Porque si tú no tienes amor por el prójimo, ni solidaridad, ni sororidad, si eres mujer, hacia otra mujer que esté sufriendo, y en tu cargo de funcionaria pública, me refiero, o de presidenta o de ministra, de lo que fuera, en el país que fuera, porque al final todos somos ciudadanos universales, y donde nos encontremos, si vamos a tener puestos en política, tiene que ser para algo productivo. Y quiero acordarme de Carl Gustav Jung, que él etiquetaba a las personas y tuvo una teoría muy interesante de los arquetipos. Y él decía: hay 12 modelos de arquetipos para un político. Puedes tener al político héroe, al político antihéroe, al político sabio, al político prepotente, al político que de repente es un poco abusivo, o alguien que se está metiendo para cualquier razón, menos para lo que vuelvo al tema, al amor. El amor de hacer las cosas por el servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Sí. Entonces me quedo con lo que analiza este neurocientífico, seguidor de Freud, gran admirador de Freud, como fue Carl Jung, donde él hablaba de que aparte de que tienes que poner el cerebro triuno dentro de cada formalidad, de cada arquetipo que le pongas a un político, que ya sabemos es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, ¿no? El cerebro racional. Permítame. Entonces, que claro, digamos, retomemos un poco el diálogo, Zuli. Es que esto da para muchísimo, pero el tiempo acá es muy corto. Nos están viendo en el tercer canal de Colombia también. Y antes que se nos vaya el tiempo, ya nos quedan muy poquitos minutos, yo quiero preguntarle a Víctor Vargas. El presidente Gustavo Petro no la ha tenido fácil, pero hay una oposición que está concentrada en
en eso, ¿no? En la política del odio. Hemos hablado de la política del amor, pero no del odio. Y en la política del miedo. Usted como padre de la neuropolítica, si el presidente Gustavo Petro, fundador de este canal, lo viera usted en este momento, ¿qué le diría usted al presidente Gustavo Petro desde su conocimiento para guiar los destinos del país y para luchar contra la política del odio del Centro Democrático? Bueno, primeramente que para poder tener gobierno se empieza con uno mismo, ¿no? Y el tener gobierno de uno mismo le va a permitir tener gobierno sobre lo demás. Las palabras tienen consecuencias y muchas veces, como lo acabamos de ver, no solamente con Petro, con Milei y con otros gobernantes que dicen, bueno, eso yo lo dije a título personal, pero no es así. Una vez que uno acepta la investidura, uno tiene que tener el respeto para él. Sea de derecha, izquierda, no existe el centro, by the way, y tampoco existen, bueno, ya hay muchas teorías que han sido descartadas desde hace mucho tiempo. Pero cuando uno toma la investidura de presidente, uno está representando un país y sus palabras son importantes. No pueden descartarse. Acabamos de ver esta catástrofe financiera que tuvo Argentina. Sí, Víctor, pero es que hay una política del odio de la oposición. La pregunta es cómo manejar esa política del odio. O de pronto está mal hecha la pregunta. Más que al propio presidente Gustavo Petro, ¿qué le diría usted a María Fernanda Cabal y el Centro Democrático? Aquí tenemos dos de dos. Y como le dije, no es necesariamente del odio. Lo que sí es el poder determinar qué es lo que quieres activar. No es el odio, porque cuando hablas del odio, que solamente se han visto en 2, 3 ocasiones muy puntuales, Hitler siendo el ejemplo más grande del odio dentro de la política, lo que sí es el miedo. Y a través del miedo es como se ha logrado conquistar a grandes naciones y a grandes poblaciones. Lo que vaya a hacer Petro y lo que vaya a hacer sus contrincantes necesitan tenerla muy en cuenta, porque entonces se va a tener a muchas personas que tristemente utilizan una teoría vaga para tratar de manipular a toda una nación. Y cuando eso sucede y no se tiene bien claro cuáles son las consecuencias de las acciones que se toman, el resultado no solamente es peligroso, sino que puede ser desastroso. Y lo estamos viendo en países tan hermosos como lo es Colombia. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista y no nos podemos despedir sin pedirle por favor a Zuli que nos diga una poesía, que nos diga un verso de esos que ha publicado en sus libros, que ha presentado en la Feria del Libro en Madrid, también en Lima, pero un verso propio para todos los líderes políticos que están viendo esta entrevista y que muchos están en la política del odio, otros en la política del amor. Y bueno, acá está, recomendadísimo este libro, y también recomendadísimo leer el libro de Víctor Vargas, que por supuesto, Víctor, está a la venta en todas las librerías. ¿Dónde lo encuentran quienes nos ven en otros países de América Latina y en España? El mejor lugar para conseguirlo es ya sea en Amazon y en los eventos propios. Fíjate que este libro se ha convertido en básicamente la Biblia de todo político. Entonces, y me hablan empresarios igualmente, porque se habla paso a paso acerca de qué es la neuropolítica, cómo excitar esas neuronas, cómo crear esas redes neuronales para finalmente lograr influir en las masas. Entonces es un libro que estaba en las librerías, se quitaron de las librerías precisamente por el tema tan delicado que es. Sin embargo, aprovecho el espacio y la presencia tan grata de Zuli para anunciar que en este año sale el nuevo libro que se va a llamar Caballero, el arte perdido del liderazgo, y ese libro, eso sí va a estar en todas las librerías, porque hermano, no solamente se puede, sino se debe leer por todos, incluyendo las damas. Por favor. Muy bien, Zuli, estamos atentos a sus palabras. Bien, yo quería hacer una pequeña acotación, ya que se sabe que
En la neurociencia existen muchos tipos de cerebro, pero hay 3 que son los más relevantes, que es el límbico, el córtex y el reptiliano, pues que nuestros políticos actúen más con el córtex, ¿no? Y un poquito con el límbico, pero no con ese reptiliano que no nos va a llevar de repente a tener mejorías en políticas públicas y políticas privadas. Y decirte algo, que hay mucho que aprender de Europa, sobre todo en los estados donde hay estado de bienestar, donde todos pueden tener la oportunidad que si se enferman, que si mañana les da cáncer, no se mueran, cosa que no pasa en América, en mi país al menos, en Perú, no pasa, tenemos mucho que trabajar y mucho por hacer. Y el otro día escuché a Richard Gere diciendo... Se nos fue el tiempo, Zuli, se nos fue. No, pero mira, Richard Gere diciendo que hubiera querido él que en su país existiera un servicio gratuito de salud. ¿Me dejas leer entonces un pequeño extracto? Pero vale, vamos a ya no me alcanza. vale. No, ya se nos fue. Pero mire, esto es muy bueno porque quiere decir que tenemos que hacer otra entrevista. Próximamente, nuevamente, estaremos con Zuli. Gracias a ustedes, Zuli, Víctor, por acompañarnos en esta entrevista y seguimos conectados. Muchísimas gracias a todos los telespectadores y les invitamos a compartir esta entrevista. Un honor. Gracias. Chao, Víctor. Muchas gracias, Daniel. Un honor. Saludos a todos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?